ingeniero. ¿Y está todo? Bueno, está el 60% aquí y tenemos un control de lectura ahora, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿va a habilitar más tiempo para el tema de la presentación del práctico? ¿Por qué? ¿Por qué más tiempo? Porque creo que no sé si finaliza hasta más tardecito, la verdad. Todavía no hemos avanzado resorte. Pero ya avanzamos, te he dado toda la teoría y los ejercicios que había que hacer, ¿ya lo hiciste o no? De resorte no, ingeniero, porque nos toca la práctica, creo. Dejamos la teoría. Faltaban los ejercicios, ingeniero. No, pero con la teoría, pues, ustedes ya pueden hacer los ejercicios y aquí me preguntan solamente a ver dónde tienen problemas o qué no pudieron resolver. Más práctico. Pero si no le han mirado, pues estamos, dicen en OPSIDE. ¿Alguien hizo la lectura de los ejercicios? Parece que nadie. A ver si se puede conectar mi máquina, ¿eh? ¿Alguien intentó resolver los ejercicios? ¿Quién fue a ver ese valiente?
Bien, supongo que han complementado con la teoría y ustedes pueden ver cómo se representa un resorte. Entonces tenemos, están viendo esta página, ¿no? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. Bueno, ustedes pueden ver aquí un resorte, el cual se muestra una longitud que se llama LF, que lo vamos a llamar el longitud libre. Es decir, el resorte tal y cual ustedes lo compran en el lugar, digamos, donde se consiguen estos elementos, al cual no se le ha aplicado ninguna fuerza, entonces su fuerza es igual a 0. Por lo general estos resortes, les había dicho que vamos a ver los resortes helicoidales de compresión. Ya habíamos visto las formas que tienen y por lo general estos resortes para que trabajen hay que colocarlos en un espacio donde van a ir ubicados. Entonces, para hacer ese trabajo normalmente se aplica una fuerza que se llama fuerza de instalación y el resorte queda con una longitud instalada que la vamos a llamar L sub I. Bien, imagínense el muelle o la suspensión de un vehículo que tiene un espacio donde esto se ubica, y luego ese vehículo, una vez que se le aplica su carga, tiene una fuerza de operación o carga de operación, y el resorte queda con una longitud de operación. Este espacio de recorrido que se hace desde la longitud libre, o más bien desde la longitud libre hasta la longitud de operación, se llama deflexión del resorte y la vamos a representar con F sub 0. Los que han mirado y han leído la teoría seguramente se van a ubicar fácilmente. Luego, el resorte tiene otra situación en la cual se le aplica una carga que la llamamos longitud, la llamamos fuerza a la longitud comprimida, que se llama S, en el cual el resorte se le aplica una carga de tal manera que las espiras se juntan, es decir, es la máxima carga, esto de acá viene a ser la máxima carga que puede soportar el resorte sin sufrir ninguna deformación. Entonces, todos estos aspectos que les estoy mostrando aquí hacen a lo que es la geometría del resorte, y por lo tanto, como ustedes saben, son elementos que influyen en el diseño de los resortes. Bien, también habíamos dicho de que el objetivo del diseño de los resortes, y de acuerdo a la forma en que lo vimos, se llama determinar el diámetro del alambre del resorte del cual se lo va a fabricar. Es decir, hay que especificar el diámetro estándar del alambre. Es uno de los resultados más importantes en el diseño. Se usan varios tipos de materiales. Voy a resaltar nuevamente que el tema de materiales y aplicaciones era un complemento que ustedes tenían que haber realizado, o tienen que realizar más bien. En la tabla 19.2 se encuentran diferentes tipos de calibres de alambre para resorte. Y otro punto es la relación de la longitud del resorte, lo que acabamos de ver. Primero les mostré la forma en la cual uno lo encuentra el resorte, y tenemos, por ejemplo, longitud libre, longitud comprimida y la longitud de operación. Aquí no está mostrando la longitud de instalación porque
muchas veces no se lo utiliza, ¿no? Además, algo que ustedes ya conocen es esta constante que se llama la constante de resorte, que lo han debido ver en física a través de la ley de ¿quién era? Ley de Hooke. Bravo. Ley de Hooke. La ley de entonces, que viene a ser la ley de Hooke, la relación entre el incremento en la fuerza y sobre la deformación que sufre el resorte, que viene a ser entonces delta L sobre delta F sobre delta L. Y estas son algunas de las formas que uno tiene para poder calcularlo, esa constante. Por ejemplo, puedo calcular en función a los esfuerzos desde la longitud de operación hasta la longitud de instalación, o desde la longitud libre hasta la longitud de operación. En este caso aquí sería F de operación menos F a la longitud libre, pero esto es 0. O también referido a la longitud de instalación. Estas fórmulas ustedes los tienen en el formulario, donde tienen después de 19.2, tienen ahí de la tabla 19.2, tienen todas las fórmulas del diámetro, de la longitud del arco tangente, es decir, está toda la información de los formularios. Aquí tienen un ejemplo. Si la constante de resorte, por ejemplo, es conocida, se puede calcular la fuerza para cualquier deflexión. Por ejemplo, dicen si K, digamos, es 42 libras por pulgada, la fuerza ejercida a una deflexión de 2.25 respecto a su longitud libre es, dice, ¿no? Entonces puedo calcular la fuerza, que viene a ser dividido, ya le dije, la deflexión, que lo vamos a llamar F sub 0, por ejemplo, es igual a la diferencia entre la longitud libre menos la longitud de operación, por ejemplo. Si la carga aplicada está referida a la carga de operación. Otro elemento que interviene y que también es un factor de forma es el índice de resorte. Habíamos dicho el resorte, por ejemplo, voy a hacerlo un poco grande, aquí tiene un diámetro interior, tiene un diámetro exterior, y en esta parte de acá vendría a ser su diámetro medio. Y esto de acá es el diámetro del resorte. Bien, el índice de resorte es una relación entre el diámetro medio, y se lo identifica con la letra C, entre el diámetro medio y el diámetro del alambre. Vuelvo a decir, todas esas fórmulas las tienen en el formulario. Y además dice que para que un resorte sea, un poco hablando así de la seguridad, este valor de C normalmente está entre estos valores. No son los únicos valores que se considera, porque dependiendo de los autores, los libros, la literatura que uno encuentre, puede encontrar valores diferentes. Entonces, este es un factor de forma que uno lo puede, si no se lo dan como dato, puede considerar en base a esta información que les estoy dando yo, digamos. Pero si alguien agarra otra bibliografía y le dice que tiene estos otros valores, entonces sí puede
indicar, digamos, de dónde sacó la información y utilizar esos datos. Tal como vemos acá, por ejemplo, yo podría contar y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso vienen a ser las vueltas, es decir, las espiras. Aquí está completo esto, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y la de acá arriba, 12. A eso se llama número de espiras. Representa por n el número de espiras de un resorte. Y puede tener uno situaciones en la cual un resorte esté mecanizado y el número de espiras totales n sea igual al número de espiras NA. O también hay una relación donde dice que el número de espiras activas es igual a n menos 2. Y esa es una condición para los extremos. Me lo está dando acá, también lo tienen en el formulario, extremos escuadrados y rectificados. El número de espiras activas es igual a n menos 2. Por lo tanto, el número total de espiras sería a NA más 2. En base a esa relación del número de espiras activas, yo tengo, si el mecanizado de resorte tiene los extremos escuadrados, puedo determinar la longitud libre con esta fórmula. Si solamente son escuadrados, si son planos y rectificados, o si son solamente planos. Puedo calcular las longitudes libres del resorte. Esta tablita no lo tienen, creo, en el formulario, pero sí lo pueden conseguir en los libros. Entonces aquí me dice el tipo de mecanizado que tiene el resorte, si es simple, dice, o es simple y esmerilado, cerrado escuadrado, cerrado esmerilado. Aquí me indica el número total de espiras. La longitud libre, aquí era igual, la longitud sólida, aquí es igual, y el paso del resorte también aquí es igual. ¿Tienen ustedes esta fórmula? No están así en el cuadro para que de acuerdo a su condición de acabado del resorte, pero los tienen ahí. De aquí habíamos sacado una espira, por ejemplo, del resorte, lo dejamos, y yo tengo que su perímetro, tomando en cuenta el diámetro medio, es pi por dm, y me genera un ángulo lambda. Ese ángulo es igual, similar al hilo de la rosca de los tornillos de potencia. Lambda es igual al arco tangente del paso sobre pi de m. Este ángulo también tiene sus restricciones, tiene sus límites. Dice que mayormente los diseños utilizan ángulos que son menores a 12 grados. No indica un mínimo, pero sí un máximo, ¿no? Entonces, fíjense para que lo tomen en cuenta cuando ustedes puedan encontrar alguna pregunta conceptual de esto, ¿no? Por otro lado, uno tiene que el resorte normalmente uno lo instala en un espacio, un tubo, vamos a decir, y aquí entraría, por ejemplo, el resorte, que estaría ocupando este espacio de acá. Entonces, aquí necesita tener un diámetro. El diámetro exterior del alambre tiene que ser un poco menor que el diámetro del espacio donde va a ir ubicado el resorte, o el diámetro del agujero. También están esas relaciones, esas fórmulas, y también tenemos la holgura.
Por un lado me dice que el diámetro del agujero, por ejemplo, debe ser mayor. Es decir, el diámetro del agujero debe ser mayor que el diámetro exterior del resorte más un décimo del diámetro del alambre. Y me dice también que la holgura debe ser igual a la longitud de operación menos la longitud, a la longitud comprimida dividido entre el número de espiras activas. Todas las fórmulas que les estoy mencionando los tienen en los formularios. Y si alguien lo ha visto, por lo menos debe tenerlos, no les va a parecer ninguna cosa rara. Bueno, aquí está definiendo nuevamente lo que les acababa de explicar yo, el índice de resorte y los límites que tiene, digamos, los valores numéricos, ¿no? Materiales pueden encontrar en la tabla 19.13, 19.3, algunas de las características de los materiales y están en la tabla 19.10, 19.11, 19.13, 19.12, 8, 9, que tienen que mirarlas porque de ahí vamos a sacar información. Aquí están los diferentes materiales de los resortes, pero me imagino que ya han leído ustedes, ¿no? Porque de esto también se trata las preguntas. Vamos a entrar ahora a ver por qué puede fallar el resorte, ¿no? Entonces, el resorte está sometido a diferentes tipos de cargas o esfuerzos admisibles. El esfuerzo admisible que se utiliza en un resorte depende del tipo de carga, dice, el material y el tamaño del alambre. Es decir, depende del tipo de carga y del diámetro del alambre. Y puedo tener un resorte que está trabajando para un servicio ligero, para un servicio promedio y para un servicio severo. En base a esta información están las gráficas de los resortes, que vienen más o menos así. Aquí dice material, aquí dice el diámetro del alambre. Esta curva superior me dice que es para un servicio ligero, este es un servicio promedio y este es un servicio severo. El diseño de los resortes, el diseño vamos a decir, el diseño de operación del resorte, o más bien el esfuerzo de operación, se compara con el esfuerzo de diseño, que yo lo saco en esta tabla, que está en base al servicio promedio. Es decir, yo entro con un diámetro acá y encuentro acá un valor ese se llama de diseño. Y luego yo tengo uno que se llama el esfuerzo de operación, que lo voy a calcular con los datos que me dé mi problema. Y entonces voy a comparar con el de mi gráfica. Y el esfuerzo máximo se lo toma en cuenta con la de servicio ligero. Bien, a ver si tengo acá una gráfica en el cual me está mostrando.
el resorte a la rotura por torsión. Yo tengo un resorte así, vamos a ponerlo, lo voy a representar así como si estas fueran sus espiras. Cuando yo le aplico una carga acá, este resorte se tiende a comprimir. El resorte como resorte, pero el alambre del resorte, es decir, si yo agarro una vuelta, digamos, del resorte, al actuar una fuerza aquí, este resorte tiende a sufrir debido a la torsión. Y por torsión, entonces, el resorte puede fallar. El esfuerzo cortante o la torsión, hay una rotura del alambre del resorte y por lo tanto lo que se hace es calcular el esfuerzo cortante que puede soportar ese alambre. Si ustedes se fijan, la definición básica que uno tiene, esto es igual a la carga dividido entre el área, y el área es una función de la geometría. Bueno, este de acá, esto es una constante, bueno, va a aparecer una constante, y con esto también es una constante. Si ustedes se fijan aquí, este de aquí es el diámetro medio, y este de acá es el diámetro del alambre, ¿ya? Si lo reemplazo en función a que el índice de resorte es igual a dm sobre dw, entonces me queda esta fórmula. Y esta C puede ser conocida, esta K se llama, no es la constante de resorte, no sé dónde la tenemos definida, pero estas se llama constante de, la constante de Wall. ¿Ya? Y la constante de Wall es igual a 4C menos 1 dividido 4C menos 4 más 0,615 dividido C. O sea, la constante de Wall es función del índice de resorte. Entonces, estas son las fórmulas, es decir, esta de acá o esta de acá en función del diámetro o en función del índice, la que vamos a utilizar para determinar la resistencia o el esfuerzo cortante de un resorte que está siendo utilizado, digamos, en un determinado trabajo de operación. Bueno, todo esto que les estoy diciendo, ustedes supongo pues que lo han leído, ¿no? O sea, porque esto se lo he dejado hace rato ahí. Aquí está la constante. Y también pueden encontrar esto en una gráfica, en función del índice de resorte. Es la gráfica 1914. Puede encontrar el factor de Wall en función al índice de resorte. A veces para hacer cálculos rápidos uno puede utilizar esto, pero uno más exacto le da a través de esta fórmula. Después tenemos la deflexión del resorte, está en función al ángulo de torsión. Entonces aquí aparece θ, que es el ángulo de torsión, y G, que es el módulo de elasticidad del resorte. Esto es una variable directamente del material. Esta deflexión que yo le decía que es igual, por ejemplo, a LF menos L0,
yo puedo determinarlo en función al módulo de elasticidad del resorte, que es G, al diámetro y al número de espiras. Al diámetro del resorte. En función del índice del resorte tenemos esta fórmula. Y en función al diámetro medio y el diámetro del alambre tenemos esto. Donde NA es el número de espiras activas, que será una condición del acabado mecánico del resorte, y G es el módulo importante, que lo saco conociendo las características del material. Por otro lado, se tiene la deformación del resorte que sufre a través de la carga a la que está sometido, y se conoce cuando el resorte tiende a inclinarse, se conoce como pandeo. La tendencia al pandeo del resorte aumenta a medida que el resorte se vuelve más alto. Es decir, si es muy largo, el resorte cuando uno le aplica, si es largo, por ejemplo, así un resorte, y yo le aplico aquí una carga, va a tender a deformarse en este sentido, por ejemplo. Pero si este resorte es así, digamos, es corto y ancho, entonces la deformación que va a sufrir debe ser muy leve. Y aquí me está dando algunos valores, digamos, ¿no? Si el resorte, por ejemplo, es más alto de 6 pulgadas, ocurre, digamos, esta situación. Esto lo puedo determinar yo en una tabla, en una gráfica más bien, que es la 1915. Y aquí me dice, por ejemplo, para usar esa gráfica, si la longitud del resorte que tiene extremos cuadrados es de 6 pulgadas y el diámetro del alambre, el diámetro medio es 0,75, entonces yo voy a calcular la relación LF/ADM, que lo tengo en el eje horizontal de esa tabla, la gráfica de la 1915, y con esa entrar hacia arriba y en función a las características mecánicas del resorte, en este caso intersectaría con la gráfica A y puedo encontrar una relación crítica de 0,2, que lo leo en el eje vertical. Ese valor me dice que es la relación crítica de deformación que tiene el resorte. Entonces, multiplicado eso por la longitud libre, o sea, esa relación es F sobre LF igual 0,2. Entonces yo puedo encontrar esto, sería 0,2 por 6, me da 1,2. Este valor me dice que es la deformación máxima que puede soportar este resorte en las condiciones de trabajo que se está diseñando. Si yo vía cálculo, digamos, encuentro que mi deformación es igual a 1, comparado con esto que lo voy a ver en gráfica, yo diría que mi resorte no tiene un diseño adecuado para el pandeo. No, al revés, más bien tiene porque lo máximo que se puede deformar es 1,2, y si yo saqué 1, todavía tengo, digamos, un margen para llegar a 1,2. Pero si yo calculo 1,5 y el máximo que puede deformarse es 1,2, entonces ahí determino ya las condiciones de mi diseño con respecto al pandeo. Y esto vendría a ser, digamos, lo que es el pandeo, digamos, cuando uno le aplica la fuerza y el resorte tiende a inclinarse.
Bien. Estos son más o menos los pasos que uno debe seguir para hacer un análisis del diseño de los resortes. Dependiendo de las características del resorte, dice, primero, el número de calibre 10, calibre 20, digamos, está relacionado con el diámetro. El esfuerzo esperado para la carga de operación es la que yo calculo, T sub 0 con fórmula. La deflexión de resorte para la carga de operación es la que yo calculo también con esta fórmula, que ya la tienen. Luego puedo encontrar o tengo que determinar longitud de operación, longitud comprimida y la constante del resorte. La fuerza sobre el resorte cuando está a su longitud de trabajo, es decir, F sub C, y cuando está a su longitud comprimida. El esfuerzo de diseño para el material comparado con el esfuerzo de operación. El que le decía, yo calculé un esfuerzo de operación y lo voy a comparar con el esfuerzo de diseño que lo leo en la gráfica con la curva de servicio promedio. El esfuerzo máximo que lo voy a comparar con el esfuerzo a la longitud comprimida, que lo leo en la tabla o en la gráfica con las curvas de servicio ligero, con la curva de servicio promedio. Luego determino si me piden o si es necesario inmediato el número de espiras y determino el pandeo con las relaciones de la longitud libre y el diámetro medio y la relación F0 sobre LF. Y la condición del mecanizado de resorte. Entonces puedo determinar esto y comparar con la que yo calculé acá. Y ahí determinar si hay o no hay pandeo. Bien. Aquí dice un ejemplo. Se sabe que un resorte está fabricado con alambre para instrumentos musicales acero ASTM A228 y no se conocen más datos, pero dice, el diseñador pudo medir lo siguiente, dice, pudo medir la longitud libre, el diámetro exterior y el diámetro del alambre. Si tiene un número de espiras activas igual a 12 y el resorte debe ser sometido a una carga normal de operación de 14 libras, con un servicio de 300.000 ciclos por carga. Entonces, de la gráfica ASTM A228, que es la gráfica 19.9, yo puedo sacar información del resorte. Pero primeramente puedo determinar, por ejemplo, el índice de resorte, la constante de Wall, con los datos que tengo. De la tabla 19, como me da, digamos, el diámetro del alambre, dice que se pudo medir que es 0,055. Con la tabla yo voy y estandarizo ese diámetro y me dice que corresponde a un calibre de un alambre que tiene un calibre 24. Un alambre de acero. Calibre de acero, en este caso es instrumentos musicales. Veo en la segunda columna, más bien en la tercera columna. Primero está el calibre, luego está el calibre para alambres de acero y calibre para instrumentos musicales. De ahí encuentro yo
el calibre, entonces estandarizado, el diámetro está correcto, es 0,055. Y bueno, tengo la fórmula de que el diámetro exterior es igual, o más bien el diámetro medio, es igual al diámetro exterior menos el diámetro del alambre. El diámetro exterior era dato. También puedo calcular el diámetro interior. Puedo calcular C, que es igual a dm sobre dw. Aquí calculo dm. Y si consigo calcular C, puedo determinar el valor de la constante de Wall, K. O con este valor de C, por ejemplo, me dice 9.2, me voy a la gráfica 19, 14, y entro con 9 y voy a leer aproximadamente un valor de 1.1117 más o menos, o 1.16. Pero aquí me está dando un valor exacto, 1.158. Si yo quiero agarrar ahí la lectura y verlo en la gráfica, de repente voy a leer, vuelvo a decir 1.16 o 1.17. Difícil que lea con 3 decimales. Bien, luego tenemos el esfuerzo del resorte, F sub 0, es dato, es 14. Tenemos esto, entonces tenemos C y tenemos el diámetro. Entonces puedo calcular el esfuerzo de operación. Tenemos la constante de Wall, es decir, todos son datos acá. Entonces puedo calcular esto. Y me dice que es 125.560. Esto sería el de operación. La deflexión del resorte también para la carga de operación. El número de espiras creo que me lo daba como dato acá. Número de espiras activas 12. Entonces puedo calcular eso. No sé si es 12 o es 8. Bueno, en el cálculo estamos utilizando 8. No sé si se refiere a otro. Bueno, pero en este caso, digamos, es dato. Aunque aquí puede que tenga un error, he utilizado 8 en lugar de 12. Pero la forma de calcularlo es esa. Entonces tengo la fuerza, tengo el índice, tengo el número de espiras activas. Esto lo saco de tabla, alambre para instrumentos musicales, ASTM A228, y me fijo en la tabla 19.4, que ese valor es 11.85 por 10 a la 6. Y tengo esto de acá. Entonces calculo esto de acá, que me dice que es la elongación del resorte. Aquí me dice de dónde saco el valor de G. Bueno, aquí me está indicando de dónde saqué el valor de N sub A. Y tal vez aquí está el error, que el número de no es el número, no se refería al número de espiras activas. En todo caso sería N, pero tendría que ser igual a 10 si el resorte tiene los extremos cuadrados. Bien, la deflexión desde la longitud libre a la longitud comprimida o a la longitud de operación viene a ser esto. Es la deflexión desde la longitud libre, donde F es igual a 0, hasta L de operación, y esto es la fuerza de operación. Esto de acá es lo que calculamos como F sub 0, donde LF es mayor que L0, es decir, esto es LF y esto es L0. LF es mayor que L0.
Es bueno siempre hacerlo el gráfico al principio para guiarse. Y de ahí puedo determinar la longitud de operación. Como el dato de la longitud libre es 1.75, mi deformación o elongación es 1.071, puedo calcular la longitud de operación. La longitud comprimida lo puedo determinar. La longitud comprimida es cuando está todo compacto el resorte, es decir, todas las espiras están unidas, pero no se ha deformado. Entonces, esa longitud es igual al número de espiras por el diámetro del alambre. Cuento las espiras acá, totales, y lo multiplico por su diámetro. Y ahí me da la longitud comprimida, que lo estamos llamando LS. Aquí dice longitud comprimida. Puedo calcular también si conozco la constante de resorte. Si me lo piden, ¿no? Aquí puedo calcularlo ahora porque ya tengo las dos condiciones de la fuerza y tengo las dos situaciones de la deformación del resorte. La fuerza para la longitud comprimida simplemente lo puedo calcular a través de la constante de resorte. O sea, para eso me serviría en este caso para facilitarme el cálculo. O directamente yo puedo calcularlo también esto vendría a ser a la longitud comprimida. El esfuerzo cortante para la longitud comprimida viene a ser con la fuerza. El dato es que la F de operación era 14 y con el cálculo, conociendo la constante del resorte, determino que Fs es igual a 15.69. Reemplazo la fórmula, que lo único que variaría sería esto, en vez de F0, esto es Fs, entre 15.69, y me da 140.000. Este valor de acá, tengo que compararlo con el esfuerzo cortante para un servicio ligero. Y entonces vamos a la tabla para hacer a ASTM 228. Y me dice que para el esfuerzo de diseño, ustedes lo pueden ver ahí, entrando con un diámetro de 0.55, puedo encontrar de que el esfuerzo en la curva de servicio promedio, que es la del diseño, me da 135.000. $135.000. Con ese mismo diámetro voy a encontrar el esfuerzo máximo que viene a ser con la curva de servicio ligero. Esto mismo, y me da 150.000. Luego lo que yo hago es comparar. Calculado me dio 125.000. El de diseño me da 135.000. El calculado para la parte de la longitud comprimida me da 140.000. Y el de gráfica me sale 151.000. Si el esfuerzo admisible que se debe considerar es que el de diseño sea mayor que el de operación y que el máximo sea mayor que el
que calculo la longitud comprimida. En este caso, el calculado es 140, por ejemplo, acá, 140, esto es 150 es mayor que 140, entonces este diseño está ok. En este otro, 135 es mayor que 125, entonces el diseño es ok. Y luego verifico el pandeo. Como conozco la longitud libre y conozco el diámetro, entro con 5.2. Entro a mi gráfica 1914. En esa gráfica, si ustedes se fijan, 5.2, trazando una vertical, no lo corta a la curva A, que representa al mecanizado del resorte de la información para este problema. Y si no lo corta, entonces te dice uno que no debe haber pandeo. De hecho, dice en la gráfica esa, para cualquier valor menor a 5.2, no existe pandeo. Pero si ya tengo, digamos, un valor de 6, de 7 o de 8 o 9, entonces sí existe, puede haber, digamos, pandeo, ¿no? O sea que el diseño del resorte hasta este momento con estos datos es adecuado. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Para determinar la holgura con la fórmula, yo digo, la holgura entre las espiras y me dice que me da un valor mínimo de 0,016 y el recomendado está un valor de 0,00 que 55, que es un décimo del diámetro del alambre. También puedo calcular el diámetro del agujero, ya lo vimos, era el diámetro exterior más un décimo del diámetro del alambre, es decir, este sería el agujero, y aquí estaría, digamos, el alambre, el resorte en todo caso, ¿no? Y me permite tener contra un diámetro del resorte de 0,561 para que entre holgadamente ahí. Bien, en base a este ejercicio estamos haciendo uno de los modelos para poder determinar el diámetro del alambre y verificar si el resorte es adecuado para los diferentes tipos de carga y si sufre o no sufre pandeo. Puedo calcular el diámetro del agujero, puedo calcular la holgura y con eso completaría, digamos, y con eso terminaría, digamos, su diseño de este tipo de problema. Hay otra situación en el cual no tengo información del resorte, no tengo información del diámetro, y entonces yo lo que tengo que hacer es estimar. O sea, tengo que calcular un diámetro del alambre por tanteo. Y en función al diámetro del alambre y cuando no existe dato del diámetro del alambre, hay que calcularlo por tanteo, conociendo el material. Es decir, algo tiene que tener uno de dato. Si conozco el material, yo asumo
esfuerzo promedio. Y también tengo que tomar valores de C que yo lo puedo asumir. Entonces, un valor de esto sería, por ejemplo, un C igual a 8.7, que viene a ser un promedio, ¿no? Esta fórmula dice que es igual a 8 por K por F0 por C dividido pi dividido dw al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Es la fórmula que manejamos todo o no? 8KF0C dividido pi dw al cuadrado. Si no conozco el dato del diámetro del alambre, fíjese lo que hago yo. Conociendo el material, asumo un valor de esto. Entonces, de tabla, yo saco de la misma gráfica, puedo sacar un promedio. Entonces, de ahí agarro el diámetro del alambre es igual a la raíz cuadrada de 8KFC dividido entre pi y esto, promedio. Y luego tengo que estandarizar este diámetro en tablas. Bien, este otro modelo de ejercicios para poder resolver los problemas de resorte, lo vamos a hacer la siguiente clase, que ahorita tengo un inconveniente con el tiempo y no me va a dar para terminarlo. Entonces, la primera parte que lo tienen ustedes, los ejercicios de ambos, en los ejercicios propuestos que tienen unas diapositivas ahí en la plataforma, los pueden ir mirando y así van adelantando para que la próxima clase lo podamos complementar. Entonces, van a disculpar, pero tengo un cruce con el horario por ahora y lo voy a dejar. Pero ya pueden ustedes ir resolviendo los ejercicios cuando yo tengo toda la información del resorte. Solamente verifico si cumple, digamos, con los esfuerzos portantes de diseño y para la longitud comprimida. Y veo el pandeo y con eso puedo decir que el diseño es o no es adecuado. Y rápidamente, si alguien tiene alguna pregunta. Se va a habilitar entonces más tiempo, supongo, ¿no? Ya que la presentación del práctico es hasta el resorte y dijo que vamos a seguir haciendo. Claro, si queda, en realidad los ejercicios de esta parte de los resortes, de este tipo o modelo de ejercicio, ustedes ya lo pueden hacer. Que es todo completo, lo voy a dar para el día, ustedes tienen clase el viernes, Así es. lo voy a habilitar para el viernes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Jóvenes que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.